Europa era una princesa fenicia, hija de Agenor y Telefasa, que vivía en la ciudad costera de Tiro, donde reinaba su padre. Un día, el dios Zeus la vio jugando en la playa junto con sus compañeras. Quedó maravillado por su belleza, se enamoró y la quiso poseer. Entonces Zeus se transformó en un hermoso toro blanco y fue a rendirse a los pies de la bellísima Europa. Primero la joven se asustó, pero luego fue tomando confianza. Optó por acariciar en el lomo al animal y decidió por último montar en su espalda. Zeus inmediatamente se levantó y partió hacia el mar. Europa gritaba y se aferraba con fuerza a los cuernos del toro, pero Zeus no se detuvo, se adentró en las olas y se alejó de tierra, hasta llegar a Creta. De esta unión nacieron 3 hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis. Minos, que reinaba en Nosos, se casó con Pasífae. Un día le pidió al dios de los mares, Poseidón, que le regalase un toro, el cual sacrificaría en su honor. Poseidón hizo surgir de las aguas el toro más hermoso jamás visto, y Minos, encantado por su belleza, ocultó a este toro y sacrificó a otro en honor al dios de los mares. Poseidón, enojado por la traición, hizo que su esposa, Pasífae, se enamorara del toro. Entonces Pasífae le pidió a Dédalo, un ingenioso arquitecto que había sido desterrado de Atenas por haber asesinado a su sobrino motivado por la envidia, que construyera un aparato que le permitiera unirse con el toro. De esta unión nació el Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que devoraba carne humana. Al ver a la criatura, el rey Minos no tardó mucho en darse cuenta con quién se había acostado su esposa, pero tampoco había nada tan extraordinario para él, ya que él había nacido de la unión de Zeus, convertido en toro, y Europa, una mujer. Sabiendo que Dédalo había colaborado en la consumación de la infidelidad, le solicitó construir un laberinto para encerrar al Minotauro. Una vez que lo terminó, encerró también a Dédalo y a su hijo Ícaro. Habían construido tan bien el laberinto que no podían escapar de él. Para salir, Dédalo construyó para ambos unas alas hechas con plumas de pájaros atadas por cera. Lograron entonces escapar volando del laberinto. Al tomar vuelo, Dédalo le advirtió a su hijo que no volara tan alto, porque al acercarse al sol podrían derretirse las alas, ni que volara tan bajo, porque si se mojaban las plumas al tocar el mar no podría volar. Ícaro, sesgado por el entusiasmo y por la emoción, desoyó a su padre y llegó tan cerca del sol que sus alas se derritieron y cayó al mar, donde murió. A ese mar los griegos le llamaron el mar de Ícaro, y a la tierra circundante Icaria. Tal vez esta sea una alegoría de la prudencia. El rey Minos había derrotado a Atenas en la guerra y les había impuesto como tributo que cada año debían ofrendar 7 jóvenes hombres y 7 mujeres para saciar el hambre del Minotauro. Luego de varios años de ofrenda, un año, Teseo, hijo de Geo, rey de Atenas, se ofreció a ir a la expedición para matar al Minotauro y de esa forma terminar con el tributo que debían rendir a Minos. Teseo partió en el barco desplegando una gran vela negra, y su padre, Egeo, le pidió que si volvía con vida, desplegara una vela blanca, para que a la distancia pudiese saber si había tenido éxito en su misión o si había muerto. Al llegar a Creta, precisamente a Nosos, donde estaba el laberinto del Minotauro, Teseo conoció a Ariadna, una de las hijas de Pasífae y el rey Minos, esta vez sí nacida de la unión con el rey. Ellos se enamoraron y antes de entrar al laberinto, Ariadna le entregó un ovillo de hilo para que, en caso de derrotar al Minotauro, pudiese encontrar la salida del laberinto. Teseo derrotó al Minotauro y pudo escapar, y se marchó de Nosos con la hija del rey, Ariadna. De regreso a Atenas, se detuvieron en la isla de Naxos, donde Ariadna se quedó profundamente dormida. Teseo buscó por toda la isla a la princesa, que no pudo encontrar. Ariadna, al despertar, vio el barco ya a lo lejos y comenzó a gritar. El dios Dionisio escuchó sus gritos, se enamoró de ella y la convirtió en su esposa. Teseo, rumbo a Atenas, y afligido por la pérdida de Ariadna, olvidó desplegar las velas blancas. Y su padre Geo, al ver el barco con las velas negras, creyó que su hijo había muerto.
abatido por el profundo dolor, se arrojó al mar, donde murió, y en su honor a ese mar le llamaron Egeo. El mito del rapto de la princesa a Europa se entrelaza con otros, con el de Teseo, Ícaro y Dédalo, por ejemplo, y si bien son ficción, siempre guardan algo de cierto. Hasta finales del siglo XIX no existía evidencia arqueológica de que hubiese existido una civilización anterior a la micénica, que se había desarrollado en el continente, y mucho menos de la existencia de un laberinto. En los poemas de la Ilíada y la Odisea, Knossos, capital de Creta, es la ciudad que domina un país rico y populoso. Ulises, el protagonista de la Odisea, la describe así: existe una tierra en mitad de las aguas vinosas. Es Creta su nombre, bien hermosa y fecunda, cercada de olas. 90 son allí las ciudades. Una de esas ciudades es Knossos, la grande en que Minos de Maduro reinó, consultor de Zeus Máximos. Los poetas e historiadores de la antigüedad, e incluso la Ilíada, habían dicho que la primera civilización no había nacido en Micenas, en el continente, sino que en Creta. En 1890, un arqueólogo inglés llamado Arthur Evans, buscando en ciertas tiendecitas de anticuarios en Atenas, encontró algunos amuletos femeninos provistos de jeroglíficos que nadie logró descifrar. A fuerza de conjetura, le pareció que podían proceder de Creta. Se fue hasta ahí, compró un terreno en el lugar en que se creía que estaba sepultada la ciudad de Knossos y contrató una cuadrilla de excavadores, y después de 2 meses se topó con un inmenso palacio de más de 15.000 metros cuadrados y 1.000 habitaciones. La complejidad de su estructura y abundancia de estancias y pasillos hizo que Arthur Evans lo identifique con el laberinto del rey Minos, el laberinto del Minotauro. Evans llamó a la civilización de Creta Minoica, en honor al mítico rey Minos. Pero bien, ¿cómo se formó entonces la primera civilización europea? Hacia el año 7000 a.C., sus primeros habitantes, un pueblo de lengua y origen desconocidos, se establecieron en la zona central y oriental de la isla de Creta, donde había llanuras fértiles bastante grandes, y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Tal vez el mito del rapto de la princesa Fenicia, que provenía de Tiro, nos cuenta algo del origen de este pueblo. Durante el cuarto milenio aparecieron nuevos asentamientos, y algunos poblados agrícolas crecieron y se convirtieron en ciudades importantes. Y Creta se convirtió en un país con varias ciudades-reino. Las primeras grandes construcciones, que luego los historiadores denominaron o reconocieron como palacios, fueron construidos en el milenio 2 a.C. El primer palacio de Creta fue erigido hacia el año 2000 a.C. en la ciudad de Knossos, que para entonces era una gran ciudad de varios miles de habitantes. Los historiadores estiman que en su punto más alto pudieron haber llegado a vivir hasta 30.000 personas. El descubrimiento de este palacio, que funcionaba como centro político, religioso y administrativo, nos dan la pauta de la existencia de un sistema político, económico y religioso desarrollado, lo que da pie a los historiadores para hablar de la existencia de la primera civilización. Para la construcción del Palacio de Knossos fue precisa, sin lugar a duda, una mano de obra organizada y alguien que encargara las obras con la capacidad suficiente para pagar o compensar el trabajo invertido. La estructura del palacio da la pauta de que no existía un poder absoluto como lo había en Egipto o en la Mesopotamia. Su forma y organización refleja una estructura política y un pensamiento totalmente distinto a los del imperio de la época, Egipto y Babilonia. Mientras que en estas civilizaciones que construían inmensos templos con columnas y sillares de decenas de metros de altura, optando por la verticalidad, con una arquitectura que invocaba y reflejaba un poder absoluto y centralizado, en Creta los palacios tenían otra distribución. En ellos se optó por la horizontalidad. El auge político y cultural de Creta probablemente deba atribuirse a su inclusión en el comercio internacional, que fue un componente fundamental de las economías estatales de Oriente. El complejo palacial que se puede contemplar en la actualidad en Knossos fue comenzado hacia el año 1700 a.C., tras la destrucción
por un terremoto del primer palacio, construido probablemente unos 300 a 500 años antes. El palacio de Knossos y los otros más pequeños que existen en Creta estaban formados por un sinfín de habitaciones, dependencias residenciales, talleres y almacenes, apiñados en torno a un gran patio central donde se cree que se llevaba adelante el Salto del Toro. El palacio de Knossos tenía un sistema de tuberías y alcantarillas que suministraban agua corriente a muchas habitaciones, por las cuales se cree que corría agua caliente y permitía la eliminación de residuos. Las paredes y los pasillos estaban decorados con pinturas de vivos colores, los famosos frescos minoicos que vale la pena ver en internet, y otras estancias también eran decoradas con alabastro, que es una piedra traslúcida que absorbe la luz y la refleja, creando un hermoso efecto óptico. Al igual que en Oriente, el palacio era el núcleo de toda la sociedad. Aparentemente era el centro político y administrativo y el núcleo de la actividad económica, de las ceremonias oficiales y de los ritos religiosos de todo el reino. El tipo de economía que se desarrolló en torno a Knossos y los demás palacios cretenses se denomina economía redistributiva. El palacio probablemente ejerciera un control notable de la asignación y el uso de las tierras adyacentes, buena parte de las cuales pertenecían directamente al palacio. Los minoicos exportaban al continente gran cantidad de jarros, vasos y otros objetos que los artesanos locales se esforzaban en copiar y los cuales eran muy codiciados. Dentro de Creta había una buena red viaria y un buen comercio. Sin embargo, fue el intercambio de materiales y productos elaborados en el comercio mediterráneo lo que hizo tan rico a Knossos y a los demás palacios cretenses. La diversidad y complejidad del comercio hizo necesaria la escritura para el año 1900 a.C. Comenzaron a desarrollar entonces la escritura pictográfica, en que un símbolo representa una idea. Hacia el año 1800, este sistema evolucionó y se convirtió en una escritura lineal más estilizada, compuesta de signos específicos que representaban sílabas y que se unían para reproducir el sonido de las propias palabras. Pero esta escritura va a tener una función puramente administrativa y contable, y aún no ha podido ser descifrada. La situación estratégica de Creta en el Egeo, que favoreció la superioridad de la civilización minoica en las relaciones comerciales, así como la migración minoica hacia las islas ubicadas en las rutas de navegación, determinaron un proceso de minoización progresiva de los pueblos, que adoptaron usos y costumbres cretenses y los aplicaron en el comercio, la administración y la vida cotidiana. Los artesanos cretenses introdujeron, por ejemplo, el uso del torno para fabricar cerámica e incluso los instrumentos de cocina. La filtración y adquisición de las ideas y tradiciones cretenses se hace patente en la evidente influencia estilística y tecnológica, pero también en la progresiva adopción de una administración económica cada vez más centralizada y el empleo de pesos y medidas estandarizados, algo imprescindible para un comercio eficiente. La existencia de una sociedad de clases en Creta se pone de manifiesto arqueológicamente a través de las grandes diferencias apreciables en los niveles de vida, en los modos de vida y en la condición social de la minoría privilegiada frente al resto del pueblo. Con el desarrollo de la civilización, la sociedad se va a ir estratificando. No se sabe si los minoicos tenían una monarquía reciente o si era una forma de gobierno más abierta. Pero en esta sociedad ya existía la esclavitud. Como la mayoría de los esclavos del mundo antiguo eran cautivos de guerra, es decir, forasteros, resultaba fácil aislarlos como no personas. Aunque la costumbre de capturar individuos y hacerlos esclavos se remonta sin lugar a duda a la Edad de Piedra, hasta la aparición de la civilización y del Estado durante el cuarto milenio no existió la esclavitud a gran escala, entendida como una cuestión política y una necesidad económica. Las ciudades minoicas se organizaban a partir de un conjunto de barrios, con amplias calles pavimentadas y plazas. Existían enormes y lujosas mansiones donde probablemente viviese la aristocracia. Y aunque todas las casas de Knossos comparten las técnicas constructivas y la estructura general, los constructores se esforzaban en hacer cada edificio distinto y con particularidades propias. En cuanto al arte,
el arte y la arquitectura minoica deben mucho a las civilizaciones del Oriente Próximo y especialmente a Egipto. El espíritu que domina el arte y la arquitectura minoica era, sin embargo, muy distinto al de aquellas. La principal función del arte palacial en Oriente era glorificar a la familia real. Los reyes eran representados como conquistadores irresistibles y gobernantes poderosos. En el arte minoico, en cambio, no existen escenas que muestren al rey como un guerrero dedicado a la conquista, y de hecho son muy pocas, si es que existe alguna, las imágenes de la pompa real. En el arte minoico encontramos por todos lados motivos tomados de la naturaleza. El espíritu del arte de los palacios minoicos es sereno y feliz, y a veces incluso risueño. Su objeto era hacer del palacio un lugar lleno de belleza y encanto. La alegría es un rasgo fundamental en el arte minoico. La fortaleza no es un atributo destacado como lo era en Medio Oriente. Los frescos transmiten un entusiasmo por la vida alegre y despreocupado. Hombres y mujeres son representados con figuras jóvenes, esbeltas y llenas de gracia. Los hombres van afeitados y visten únicamente una faldita corta, parecida al atuendo habitual de los egipcios. El aspecto plácido y despreocupado del arte minoico, el hecho de que ninguno de los complejos palaciales cretenses estuviera amurallado, y la tradición griega de época posterior, según la cual Knossos fue una gran potencia marítima en tiempo del rey Minos, llevaron a los estudiosos de las últimas generaciones a crear la imagen de Creta como una isla pacífica y segura, a salvo de conflictos internos y externos. Sin embargo, el descubrimiento reciente de algunas representaciones de batallas por tierra y por mar, así como la aparición de restos de murallas y obras de fortificaciones, han hecho abandonar esta idea tan romántica. Hacia el año 1600 a.C., los minoicos alcanzaron su máxima expansión naval y comercial por el Egeo, y en torno al año 1400 a.C., de forma enigmática para los historiadores, la civilización tuvo un estrepitoso declive y sus palacios fueron destruidos. A principios del siglo XX, el arqueólogo Spyridon Marinatos, discípulo de Arthur Evans, formuló una teoría sustentando su posición en el análisis de los suelos de Creta. El atardecer minoico tuvo que ser provocado por una brutal catástrofe natural: la erupción de un volcán ubicado en la isla de Tera, que en la Edad Media fue rebautizada como Santa Irene y luego derivó en lo que hoy se conoce como Santorini, la isla de Santorini. Estudios posteriores comprobaron que en el centro de Tera, actual Santorini, existía un inmenso volcán que al día de hoy sigue activo. Este estalló de forma brutal, colapsaron las paredes de la caldera del volcán en lugar de eruptar como hacen habitualmente los volcanes, lo cual destruyó obviamente la isla, dejando subsistiendo únicamente el contorno de la isla, que es lo que se puede ver hoy en día. Los expertos demostraron que el volcán lanzó a la superficie más de 100 kilómetros cúbicos de material y crearon una columna de 30 kilómetros de altura. Esta explosión a su vez provocó un tsunami que barrió a todos los pueblos costeros de la zona y que llegó hasta la costa de Israel, en la antigua ciudad de Cesarea e incluso en las costas de Egipto, donde se encontraron restos de piedra perteneciente al volcán. El sol se ocultó y la temperatura bajó 2 grados Celsius. La flora y fauna quedó exterminada en la isla de Tera. Los ríos y manantiales quedaron contaminados por generaciones. La isla de Creta, que está ubicada a unos 110 kilómetros de distancia de Tera, recibió las embestidas del tsunami y la lluvia de piedras. Los pueblos de Creta que sobrevivieron al tsunami fueron diezmados por una serie de incendios que destruyó los palacios y construcciones existentes. Las intuiciones de Marinatos eran buenas, pero la comunidad científica le exigió más pruebas para avalar su teoría. Marinatos entonces excavó en la isla de Tera y, completamente sepultada, al igual que sucedería con Pompeya y Herculano, bajo metros de cenizas y piedra volcánica, encontró completamente intacta la ciudad de Akrotiri. Vale la pena ver en internet fotos de los frescos y construcciones de la ciudad de Akrotiri para tener una idea de lo avanzado y refinado que era el arte, en particular los frescos y las vasijas, así como la arquitectura de hace más de 3.500 años.
Solamente se ha excavado un 10% de la ciudad y no se han encontrado restos de personas ni objetos valiosos, lo cual da la pauta de que pudieron evacuar la isla con tiempo. Es posible que esta catástrofe no haya destruido por sí sola a la civilización minoica, pero sí que hayan quedado muy vulnerables, destruyendo sus pueblos costeros, provocando incendios y principalmente destruyendo su flota, y por ende su hegemonía comercial en el Egeo, dejándolos expuestos a la conquista de otro pueblo. La arqueología demuestra que a mediados del siglo XV a.C. fueron los micénicos quienes construyeron sus palacios sobre los antiguos palacios minoicos. Un pueblo completamente diferente, violento y guerrero, pasó a ocupar el lugar hegemónico en el Mediterráneo, los aqueos.